el doctor del Castillo y un servidor, que comenzamos estas cosas en el 1987, y que anteriormente habíamos trabajado en un periódico en 1979. Estamos hablando de 38, 40 años. Y no digo que es la peor de las situaciones. Creo que el país está mucho mejor que en cualquier época anterior. Pero la política, analizarla y decirle a las personas lo que las personas quieren oír, resulta humanamente imposible. Definitivamente es difícil. Nosotros, como todo el mundo, se coge su Semana Santa, aprovecha la tranquilidad de la época, termina la Cuaresma, y la terminación de la Cuaresma el año anterior a las elecciones, independientemente de lo que diga la ley o lo que diga la Junta Central Electoral, arranca la campaña electoral, doctor. Tenemos una campaña que comienza mañana con fuerza. Desgraciadamente, la campaña comenzó con el sermón de las 7 palabras. La Iglesia Católica, como siempre, preocupado por el problema de lo social y lo político, en 7 sermones le señala al país su posición. Es la posición de un grupo de la Iglesia Católica. De modo que a todos los dominicanos les deseamos una resurrección en el área de las cosas que no andan bien. Ojalá cada uno de nosotros revisemos y a partir de hoy comencemos a hacer las correcciones del lugar para poder transitar el tiempo que podemos hacer, porque el que pasó no se puede rehacer. De modo que esta terminación de Semana Santa, y que lo pasamos bien, muchos sectores pudimos ver cómo se desenvolvían los diferentes sectores en la vida nacional. Por ejemplo, los medios de comunicación hicieron su trabajo. Algunos cubrieron, como siempre, la radio se movió en unidades móviles por todo el territorio nacional, hasta ahora que están regresando. Lo hicieron desde el jueves, esas emisoras que son famosas ya transmitiendo eventos. La defensa civil y todo el operativo de seguridad evitó muchos problemas. Siempre habrán muertos de accidentes y muertos de personas que mueren en esta época y que a veces usted no sabe realmente si es porque es Semana Santa o es que como quiera esa persona estaba señalado para fallecer en esta fecha. Mucha gente lo hizo bien. Yo recuerdo que el Canal 4 del Estado hizo una programación fabulosa. Hay que felicitar a la dirección de SER TV. Muy buena, muy bien estructurada y muy bien producida. Lo mismo que el canal, Supercanal con su Supercanal Caribe en Estados Unidos y el Canal 41 de la Iglesia, igual que La Voz de María en La Vega. Ellos hicieron su trabajo, difundir una programación que es propia de semana, pero se fueron más allá. Hicieron una programación cultural, religiosa, muy bien hecha y muy didáctica, que, señores, increíble, pero hasta el cine que pasaron fue edificante.
Así que yo quiero felicitar a esos medios como estos son los que recuerdo, no quiere decir que son los únicos. La radio, el Canal 4, Supercanal, el 41 y La Voz de María. Hay también los programas de prevención de las autoridades, no solamente de accidentes, sino, mire, Interior y Policía hizo un trabajo para evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y la venta, sobre todo el Viernes Santo, que a veces llegaron hasta instalar un agente en algunos colmados que estaban abiertos para vigilar que no se vendiera bebida alcohólica. Puede que, si se puede medir eso, puede ser una violación a los derechos humanos y a la libertad de comercio, pero eso era lo que procedía, porque el orden está por encima de todo. Entonces, Interior, la policía, el asunto de los Politour, el asunto del turismo en Ciudad Colonial, las iglesias coloniales hicieron sus tradicionales procesiones con eventos de mucho recogimiento. Miren, señores, quedó todo bien, lo mejor que pudo quedar. De manera que hay algo, y es algo que estamos acostumbrados, y se trata de que la iglesia tiene una función social y aprovecha la Semana Santa para denunciar los males que afectan el país. Eso no es nuevo, o lo hace a través de pastorales, que son las cartas que los obispos le envían a los feligreses de manera oficial, o el sermón de las 7 palabras, que 7 párrocos o 7 sacerdotes distinguidos toman las palabras que dijo Cristo antes de morir, que fueron 7, y en torno a esas palabras desarrollan 7 sermones que lo actualizan con el problema actual. Lo hicieron, y lo que más nos llamó la atención es que siguieron la misma línea que había iniciado el señor obispo de la capital, que es prácticamente el obispo más importante, el obispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Osoria, que había trazado una línea de advertencia y crítica al gobierno con pronunciamientos típicamente políticos. El padre Kennedy presentó a los diferentes sacerdotes que anunciaron las 7 palabras del Viernes Santo. El sermón, a juicio nuestro, estuvo un poquitito, no fuera de lugar, porque es una función, pero estuvo muy politizado, y parece mentira que fue la cúpula de la iglesia el que politizó más estos días. Y lo digo porque nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Iglesia Católica en educación. Tenemos siempre, los colegios católicos complementaron las deficiencias de la educación pública, las deficiencias en el magisterio, ya que los maestros de las escuelas cristianas se preocuparon por la calidad y por personas que dedicaron su vida al magisterio. Entonces, siempre se han preocupado, y no es justo que lo dejaran de hacer, pero parece ser que la iglesia montó un operativo que comenzó con un pronunciamiento que hiciera el señor obispo Osoria en el programa del periodista Uchi Lora, en el que reiteradamente dice y repiten en el sermón de las 7 palabras algunas frases que se dijeron ahí y en otros sitios, como
que una buena política no busca el bienestar de una persona o un solo grupo. También dice que a pesar de los problemas debemos de vivir con alegría, esperanza y optimismo, ya que todo no está perdido. Eso lo dijo Monseñor Osoria, pero él también instó a ser optimista pese a las dificultades. Esa posición fue reiterada por los sacerdotes, sobre todo uno que lo citó. Hubo uno que citó hasta un periodista, a un intelectual dominicano, que no es muy procatólico, pero parece ser que la iglesia quiso llamarle la atención al gobierno. La razón es que parece ser que la Iglesia Católica Dominicana tenían interés en manejar parte de dos áreas importantes y parece que eso no se ha materializado. Una es parte de la salud y la otra es parte de la educación, sobre todo el manejo de unos fondos para manejar las tandas extendidas en los colegios católicos, que se comenzó con unos 70 colegios que la iglesia le pasó a la Secretaría de Educación. Pero parece que la iglesia esperaba que el Ministerio de Educación tomara el presupuesto y se lo pasara a los colegios católicos para cubrir el magisterio, cubrir la tanda extendida, cubrir el desayuno. Y parece que la elaboración de ese plan estuvo el antiguo ministro Navarro. Entonces, como dice el pueblo, dice, parece que la iglesia, al no lograr esas dos concesiones, parece que están medio quillados. Y se manifestaron con una palabra que ahí fue que ellos debieron de repensarlo, que esta es una dictadura. Y yo creo que desde la muerte de Trujillo, aquí de lo único que tú puedes acusar a este gobierno, y lo puedes hacer con mucha certeza, es de permitir demasiada violación a la libertad de expresión y difusión. Aquí ya no se respeta eso. No se respeta eso. Podría, muchísimas críticas usted le puede hacer a este gobierno, no pocas, no muchísimas, pero lo de dictadura yo creo que no se lo merece. Es decir, que la iglesia, que está obligada a realizar una labor social y proteger a sus fieles, la iglesia está obligada a recomendar, inclusive puede decir, porque una vez lo hicieron, no voten por los candidatos congresionales que están a favor del aborto. Lo hacen y lo deben hacer. Y en los que violan los principios de ellos. La iglesia siempre ha protegido a los pobres y siempre ha protegido a los inmigrantes. Siempre, aquí en todas partes. Ahí tiene el asunto de la protección que el Papa le hace a los que viajan desde África a Europa. Es decir, que el que hay un obispo que defienda o un sacerdote que defienda las migraciones de los haitianos, eso no es malo, porque esa es una función de la iglesia, proteger al que no tiene quien lo proteja, pero se excedieron en los calificativos, ¿verdad? No pueden usar su poder, que es mucho, para obtener algún tipo de beneficio, como es el caso de la salud y de la educación. Ahora, hay una campaña en el sector más poderoso de la iglesia
de una situación inusual, que ellos tienen una crisis de tipo moral. Y yo entiendo que la iglesia no está en muy buenas condiciones para hacer algún tipo de señalamiento. Porque primero los trapos se lavan en casa. Y nos llega el caso hasta de un representante del Papa que dio un escándalo aquí, de un sacerdote polaco que dio otro escándalo. Entonces, debemos coger y decir, no, porque cada uno es responsable. Bueno, si todo el mundo es responsable, yo creo que los pronunciamientos que hicieron los sacerdotes en las 7 palabras fueron pronunciamientos individuales propios de sacerdotes dominicanos que tienen todo el derecho a decir lo que quieran y a participar en el partido político que consideren del lugar. De manera que en vez de tratar de enderezar todo esto, tratan de obtener algún tipo de beneficios y aprovechar las fallas del sistema, porque cuando tú quieres, tú puedes parar un vehículo y seguro tiene una contravención, y los gobiernos siempre tienen una contravención. Entonces, nosotros lo que decimos a la iglesia es lo siguiente: si usted no está seguro de lo que viene, sobre todo del gobierno que viene, o no estás amarrado con el gobierno que viene, lo mejor es no servir de tonto ni de instrumento de oposición. Porque nosotros tenemos un principio medio raro, y es que si las gomas de tu vehículo no están en buenas condiciones y no dispones de una goma buena de repuesto, no salgas a un viaje largo. Lo mismo pasa con los gobernantes. Si usted no tiene una goma de repuesto que tú puedas decir, esto no sirve, pero yo quiero esto, entonces así sí se puede trabajar. Pero como aquí hay un dicho que dicen por ahí de que prohibido joderse, si es así, entonces que sigan adelante, que no hay nada que hacer. El tema, hemos insistido en que el jefe de la iglesia va a un programa de oposición y acusa al gobierno de ser reeleccionista y de ser una dictadura. Y a todo esto se suman los sacerdotes que dicen las 7 palabras, que trabajan por órdenes del obispo y leen sus sermones. Son sermones leídos porque lo ve el obispado. De forma que eso pareció una campaña bien definida para poner al gobierno en su puesto. Esa es la lectura que yo le doy. Yo no sé si lo que yo estoy diciendo como católico amerita que yo tenga que ir mañana a arrodillarme a un confesionario a decirle a un sacerdote, padre, me acuso de no compartir las posiciones políticas de mi iglesia. No lo sé, realmente no lo sé. O decirle, no, porque es que hay 10 mandamientos de la iglesia. Y esos mandamientos tienen el mismo poder de los mandamientos de la ley de Dios. Por tanto, posiblemente yo estoy cometiendo un pecado mortal que me va a llevar a purgar eso en las llamas del lugar. Bien, pero concluyo diciendo, nosotros no somos tontos con P, no lo somos. Me tienen que convencer de que ellos tienen algo mejor que ofrecer, que el gobierno no lo vamos a matar ni permitir que se suicide. Y esa cantaletica antireeleccionista,
Yo creo que nosotros debemos de revisar un poquito y darse cuenta que en la República Dominicana no hemos tenido periodos presidenciales. Lo que hemos tenido son eras más o menos largas que la han dirigido hombres, partidos o grupos o familias. Aquí hay familias que le debían dinero al gobierno y tuvieron que entregarle la presidencia. El caso de Santana y Báez tuvieron una era. Luperón y Lili tuvieron otra era. Los Bolos y los Rabuses tuvieron otra era. Trujillo era de Trujillo. Los Cívicos, su era fue corta, pero fue una era del 61 al 66. Balaguer tuvo sus 22 años, era de Balaguer. El PRD, su era la hizo a retazos. 3, Bosch, Hipólito, Guzmán y Salvador, 4. El PLD, 2 presidentes, 20 años. 2 presidentes, 20 años. Hemos tenido ocupaciones de España, de Francia, de Haití y 2 de Estados Unidos, 16 y 65. De manera que si usted se pone a revisar la situación, se da cuenta que 5 personas gobernaron 76 años. 5, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y Danilo gobernaron la República Dominicana 76 años. En cambio, le tocaba gobernar solamente 20 años. De manera que tenemos paralelamente otra situación muy difícil de descifrar, y es que los presidentes pensaban que ellos eran predestinados y que nadie más podía seguir. Otros entendían que ellos no debían entregar el poder a alguien porque ellos eran los únicos capaces. Pero ahora hay otras modalidades por las que se busca el poder, pero por las que se busca la reelección. ¿Por qué? Nosotros tenemos en este momento 14 países en que sus presidentes están presos, exiliados, enjuiciados, acusados o perseguidos. Y tú tienes que esos presidentes que están atravesando por esa situación son Lula, Collor de Mello, Carlos Menem, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Ernesto Samper, Manuel Zelaya, Pérez Molina, Álvaro Colón. ¿De dónde era Pérez Molina? Ese creo que Centroamérica, creo ¿verdad? que sí, de Guatemala, algo así. Guillermo Endara, Ricardo Martinelli, Panamá, Miguel Rodríguez, creo que Salvador, Rafael Ángel Calderón, Honduras, Francisco Flores, que murió, Oscar Arias, Raúl Cubas, Antonio Saca, Mauricio Funes, Rafael Calleja, Gonzalo Sánchez de Lozada, Alberto Fujimori. También Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Kuczynski, Michel Temer, Salvador Jorge Blanco, Carlos Andrés Pérez, Alan García, que suicidó, y la implicación que hiciera Quirino del presidente nuestro, doctor Leonel Fernández. Entonces uno ve cómo hasta personas como el mismo presidente Fernández, que no deben de mencionar una lucha antireeleccionista, porque de esos presidentes, señores, esos presidentes, la mayoría de esos presidentes, excepto Jorge Blanco y Antonio Guzmán, todos han buscado
la reelección. Usted solamente tiene que decir, Trujillo se reeligió, Balaguer, Hipólito intentó, Leonel 3 veces presidente, Danilo 2 veces presidente, y esa situación es repetitiva. Entonces, cuando tú oyes, por ejemplo, la gente de Leonel hablar de la reelección, mira lo que ellos decían en el 12, cuando ya la misma Constitución se lo prohibía. El presidente Leonel Fernández afirmó el 2 de julio de 2010, le faltaban 2 años para entregar, que la continuidad de un mandatario al frente de una nación es un tema de la expresión de la soberanía nacional. Porque a última instancia la palabra la tiene el pueblo, como dice Gonzalo Castillo, que diga el pueblo lo que quiere. Aclaró que en su caso no ha pensado en la posibilidad de reelegirse. El 18 de agosto del 2010, la maquinaria PLDista reformista que trabaja por una repostulación del presidente Fernández para las elecciones del 2012 estaría elaborando una instancia que sometería al Tribunal Constitucional cuando se acabe de instalar para que éste pronuncie sobre la posibilidad del mandatario de presentarse nuevamente como candidato. Y finalmente el presidente Fernández será el candidato presidencial del PLD para las elecciones de 2012, dijo el 23 de febrero el ingeniero Freddy Pérez, miembro del Comité Central del PLD, cuando dijo: yo sostengo que el presidente Fernández va y que más que nunca este pueblo le está pidiendo al presidente que vaya. Los demás aspirantes a la nominación presidencial por el PLD deben de esperar que el líder de la organización, que es el presidente, decida al respecto. Entonces usted oye una cantidad de preguntas de que si Danilo va o no va. Se dice que por encima de su cadáver es que pasa la reelección. Y nosotros realmente estamos plenamente convencidos de que Danilo Medina no quiere una nueva postulación, pero hay una corriente que, tratando de que no vaya, lo que está logrando es el efecto contrario. Eso es lo que yo creo. El pueblo aquí no disfruta lo que tiene. Quiere mejorar más, es natural. La oposición quiere el gobierno. La oposición quiere llegar al gobierno, pero no tiene ni propuestas ni el líder capaz de competir con el único hombre que ganaría unas elecciones en primera vuelta. Todo el mundo lo sabe. Eso dice que lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es que se diga que es el presidente, no puede ir porque si va gana. Eso no tiene una duda. El desgaste y el hastío, se le sume la incertidumbre de quién será el próximo gobierno, y el pueblo, que es sabio, te pregunta, ¿Danilo va? ¿Pero por qué lo preguntan tanto? Los medios están polarizados en comprados y en oposición comprada, o por el gobierno comprado. Es verdad. 3. La ausencia de sentido patriótico es lo que está primando. Solamente lo que me conviene. El país vive un clima de libertad absoluta de expresión. Se dice por todos los medios todo lo que te da la gana sin penalidades. El dinero no alcanza, y no solo el que está quebrado es el que no ha sacado cuenta. ¿Saben por qué? Porque nadie saca cuentas. Es decir, que no vamos a defender lo indefendible. La Constitución
no permite la reelección, es verdad. ¿Puede hacerse una reforma constitucional? La Constitución prevé cómo hacer una reforma constitucional. ¿Existen las condiciones? Siempre existen las condiciones. Se suma lo complejo de las elecciones, seguro, 4 elecciones en 6 meses. Solo ganaría Danilo en primera vuelta. El PLD está dividido. El gobierno y el Estado siguen siendo los más fuertes económicamente, es verdad. La corriente anticorrupción de América acecha el prestigio de todos los gobiernos cuando uno ve lo que está pasando en toda parte. Aquí han pedido que se repita la escena del Perú, aquí y en los medios digitales está, que cuando Danilo se va a matar. Eso usted lo ve ahí, porque hay gente que no tienen otro método de lucha. No, hay que salir de él. Entonces, reelección y corrupción es todo lo que se va, pero no se quiere reconocer que el país, si no está mejor, no está peor. Y que nadie te puede decir aquí, qué es lo que le ofrece a este país, qué es lo que le ofrece a este país el que quiere ser presidente. Por ejemplo, siento un candidato ahí. ¿Qué usted va a hacer con Venezuela? Y con Cuba. Usted no oye ningún candidato hablar de eso, ¿eh? Y con China. Quizá hay algunos que dicen, esto es indispensable. Con Rusia. Con Haití. Aquí hay un político que un embajador ruso del área, de esa gente que tienen relaciones con América Latina, que pidió verlo para ellos tener contacto con oposición. Dijeron que él no quiere nada con rusos en este momento, que él no quiere vaina con Estados Unidos. ¿Qué piensan de Haití? ¿Qué piensan del concordato con la Iglesia Católica? ¿Qué piensan del aborto y el matrimonio gay? De los controles natales? De las madres solteras, un subsidio inmediatamente, pero después atacan los subsidios. Del embarazo de menores, del bonoluz, el bonogás. Te dicen que lo van a aumentar, pero cuando te hablan del presupuesto, te dicen otra cosa. De las visitas al campo, es un disparate político. Haga un ejemplo y vaya a todas partes, pregunte por Danilo y pregunte por los otros candidatos, para que usted vea que nadie va al campo a hablar con campesinos. ¿Qué va a hacer con participación ciudadana, con la sociedad civil, con los subsidios a las universidades, con la seguridad social, con el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Qué van a hacer con los envejecientes, con los viejos? Con el transporte, parar el metro, aumentar el metro, poner guaguas o privatizar todo eso. Con el motoconcho, con las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, con los ingenios del Estado que ya están en ruinas, con el tema de la energía, fuera de criticar Catalina, ¿qué van a hacer? ¿Energía nuclear o eólica? Con el valor del peso, devaluarlo o dejarlo como está. Educación sexual o religión en las escuelas. Deuda externa y deuda interna. Ninguno de esos temas. Y si le sumamos frontera, menos te tratan ese tema. Ningún presidente, ningún candidato te habla de eso.
El tema de las drogas, el tema de la delincuencia. Sí, hay que resolverlo. Traigo a Giuliani de Nueva York. Señores, la situación no es fácil. Es cada día más difícil y vamos a tener en estas elecciones que están en esta forma. Hoy faltan 301 días para las elecciones municipales. Ahí está, 301 días. Para las elecciones presidenciales, 392. Para la segunda vuelta, 434. Y para entrega de poder, 483. Hoy falta ese tiempo. 4 candidatos que han sido candidatos a la presidencia de la República: Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. 4 ex candidatos. Y de esos 4, 3 han sido presidentes de la República. Uno 3 veces, otro 2 veces y otro 1 vez. Y el otro ninguna. ¿Qué van a hacer? Impedir la reelección, porque todos los males están en la reelección de Danilo Medina. La de los otros estaba todo bien. Vamos a ver, hoy por ejemplo, oí que los chinos son depredadores en los negocios. Estados Unidos no es depredador en los negocios. Ellos son un águila que come frutas. Y otro dijo que la reelección parece como un vía crucis que culmina en el Monte Calvario con una crucifixión. Señores, vamos a hacer una pausa porque queríamos decirle eso temprano para que ustedes vayan masticando el problema.